Hola a todos, buenos días. Bueno, esperando que se encuentren bien en sus casas junto a sus familias. Les comento que esta clase voy a dejarla grabada. Igual les dejé el aviso en el Classroom, pero la idea es que pudieran en este caso revisarla ya sea en el horario de clase o en algún momento durante el día, porque lo que nosotros vemos en este momento es esencial para lo que vamos a trabajar los distintos contenidos que vienen acá en clase, específicamente cuando trabajemos con unidades de concentración. Así que por ahora, aquí estoy, ¿cierto? Para estar orientando la clase y vamos con la presentación. Bueno, nosotros en este momento seguimos con la unidad cero y esta especie de reforzamiento de contenidos que pueden haber quedado un poco, eh, podrían haber quedado un poco en el aire el año pasado, medios débiles, pero sin embargo vamos a reforzarlos a medida que van avanzando esta clase y la idea es que ya por lo menos ahí a fines de abril ya estemos trabajando, o a mediados incluso, que eso serían como 2 semanas más, estar trabajando con los contenidos que corresponden a segundo medio. Es súper importante también recordar de que hayan realizado el quiz que estaba, ¿cierto? Que era estado de oxidación, lo cual es súper importante para seguir avanzando y no se vayan quedando atrasados con las distintas actividades que van a ir surgiendo ahí en el Classroom. Para ello, el objetivo de esta clase es asociar elementos característicos de las reacciones químicas, leyes ponderales, mol, masa molar y estequiometría. Es súper importante recordar que por lo menos, ¿cierto? Tendríamos que recordar acá lo que es el concepto del mol y masa molar. La estequiometría, ¿cierto? Es cosas que nosotros empezamos a trabajar el año pasado, pero las podemos empezar a reforzar a medida, ¿cierto?, que vamos avanzando en los contenidos. Primero, es súper importante recordar que el concepto de mol corresponde a lo que es una unidad de medición en cuanto al sistema MKS, ya que nosotros lo hemos mencionado en otras clases, o lo habían, o seguramente lo han escuchado conmigo. A ver, por ahí está el lápiz, se me pierde, se me pierde, se me pierde. Ahí está. El sistema MKS, que es como el sistema métrico universal, habla sobre el metro, el kilogramo y el segundo. Y además, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos agregar acá una unidad de cantidad, es cuando vamos a agregar, ¿cierto? El mol. ¿Ya? Ahora, el concepto de mol siempre lleva una confusión no solo por la estratosférica cifra que corresponde. Además, es un parámetro bastante abstracto y de complejidad de lectura. Sin embargo, es trascendente para los posteriores estudios de la estequiometría y las soluciones o disoluciones. Ada- Amadeo Avogadro fue un químico y físico italiano que se dedicó al estudio de la física y la química molecular. Formuló definiciones exactas de los átomos, perdón, de los conceptos de átomo, molécula y el equivalente en este caso. Para ello, a ver, más que aquí, cierto, estar entregando todo el concepto, me interesa que revisemos en cuanto a esto las cifras, para que vamos recordando el concepto de mol. A ver, vamos a agregar acá una nueva diapositiva. A ver, ahí. Para empezar ahí a llevar estos ejemplos. Para ello, ¿cierto? Más que nada, por definición, el mol es una cantidad de una sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como el número de átomos hay en 12 gramos de carbono 12. ¿Ya? Esto es súper importante porque el concepto de mol que nosotros vamos a trabajar está relacionado con un número en particular, 6.022 por 10 elevado a la 23. Por ejemplo, respecto a esto estaba el concepto del carbono. Existen ciertos distintos isótopos del carbono, pero por ejemplo estamos trabajando con el carbono 12. ¿Ya? Respecto a eso, el carbono 12, que está ahí, ¿ya? Quiere decir que tiene número de protones, tiene 12, electrones tiene eh, 12 y número de neutrones tiene 12 también. Para ello, perdón, estamos hablando, ¿cierto?, del carbono 12. Lo vamos a ver al tiro acá. A ver si se me puede borrar. Acá. Del carbono 12, perdón. Ahora sí, los protones para el carbono. Se me va con el tema de la... A ver, se me pierde. Ahí sí. Protones tiene 6, electrones tiene 6 y neutrones tiene 6. Ahora sí. Entonces, en función de eso, esta masa atómica que está acá arriba me indica la cantidad de la suma de los protones y neutrones, y eso es lo mismo que decir el tema del número másico, es la suma de los protones más los neutrones. Para ello, en este caso del carbono, su número másico o su masa atómica es 12. ¿Qué quiere decir esto de acuerdo a esta relación numérica que existe en este número de Avogadro?
Si yo tengo, por ejemplo, 12 gramos de carbono 12, ¿ya? 12 gramos de carbono 12, quiere decir que en 12 gramos de ese carbono, yo voy a tener un equivalente de 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, o mejor dicho, átomos de carbono. Solamente en 12 gramos. Yo voy a tener esa cantidad, porque esa cantidad que está acá va a estar reflejada, ¿cierto?, por un mol. ¿Y por qué yo hago ese equivalente? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en ese número que está acá, 6,022 por 10 elevado a la 23, de hecho, eso que está ahí corresponde al mol. ¿Ya? Corresponde en este caso, ¿cierto?, ahí al mol. Ahora, estas relaciones, ¿cierto?, que van existiendo acá, van a depender directamente de la masa. Van a depender directamente de la masa con la que nosotros empecemos a trabajar. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que en 12 gramos del carbono voy a tener 6,022 por 10 elevado a la 23. De hecho, lo puedo poner acá, ¿cierto?, como átomos de carbono. ¿No? Átomos, ¿cierto?, de carbono. ¿Alcanzará ahí? Ahí sí. Átomos de carbono. Entonces, por ejemplo, si yo voy con el, no sé, tomemos otro elemento, por ejemplo, a ver, el hierro. El hierro es 56. ¿Qué quiere decir eso? Que en 56 gramos de hierro, 56 gramos, ¿cierto?, de hierro, ahí está, de hierro, yo voy a tener un mol. Voy a tener un mol, o también, ¿cierto?, voy a tener 6,022 por 10 elevado a la 23. Voy a poner acá, ¿cierto?, átomos, uy, ahí está, ahí sí, átomos de hierro. ¿Ya? Hay que empezar como a recordar estos conceptos. Oye, yo sé que es un tema, yo creo que de nuevo poner en práctica aquí el tema, ¿cierto?, de la tablet. Pero es para que vayan recordando en sí cómo voy asociando el concepto del mol. ¿Ya? Es súper importante para poder trabajar todo lo que viene, ¿cierto? Porque en realidad me va a permitir también entender el número de moléculas que existen, por ejemplo, en una determinada sustancia. Para eso, ¿cierto? Tomemos otro ejemplo. Vamos a hacer acá otro ejemplo. La idea, ¿cierto?, es que vamos como recordando estos conceptos que van quedando ahí. Por ejemplo, si tengo acá, me dicen que tengo, a ver, no sé, pues demos un número al azar cualquiera, vamos acá. Hoy quedó que tengo 100 gramos, que tengo 100 gramos, 100 gramos de agua. Ahí sí. Oye, voy a tener que de nuevo practicar un poquito más el tema de la tablet. No sé no sé por qué se ve, está demasiado sensible, por eso como que se resbala. Para ello, la cantidad del mol puede hablar, ¿cierto?, de ya sea de átomos, puede hablar de moléculas, puede hablar de iones, etcétera, pero siempre hace relación a una cantidad. Para esos 100 gramos de agua yo puedo establecer distintas relaciones numéricas. Por ejemplo, primero que todo tendría que saber cuántos moles de agua hay en 100 gramos de agua. Para eso, el primer paso que yo tengo que hacer acá y que tengo que determinar es la masa molecular. Esto es cierto que veíamos acá como M mayúscula, M minúscula. La masa molecular. Para eso tenemos que tomar lo siguiente. Decir que el agua, ¿cierto?, que es H2O, quiere decir que el hidrógeno pesa 1 y tengo 2 átomos. Más el oxígeno, que está ahí, ¿cierto?, tiene una masa de 16 y tengo solamente 1, por lo tanto no es necesario que ponga aquí por 1. ¿Ya? Ahora, 1 por 2 son 2, más 16 me da 18. Tengo 18 gramos, ¿cierto? En cuanto, ¿cierto?, a la molécula de agua. Voy a decir que en 18 gramos, ¿cierto?, yo tengo esta distribución acá de moléculas. Ahora, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, a ver, a ver, a ver. Lo que tengo que hacer ahora, ¿cierto?, es convertir en este caso estos 100 gramos
a moles. Para ello yo tengo que hacer lo siguiente. No sé si se recuerdan como una vez estuvimos usando como un triángulo. Hoy no sé qué. Parece que estamos con problemas con la tablet. A ver, ahí sí. Oh, ya, donde yo aquí arriba voy a decir, ¿cierto? Que tengo la masa. Acá tengo N son los moles. Y acá voy a tener M, que es la masa molecular. ¿Ya? Para ello, yo siempre voy a tener que recordar, voy a poner aquí, ¿cierto? N son moles, ¿ya? M, vamos a poner acá, ¿cierto? Que es la masa. Y, uy, que quedó extraña ahí en la M. Espera, vamos a cambiarla ahí. Ahora sí. Ahí sí. Vamos a poner acá mejor. Masa. Y la M mayúscula y M minúscula corresponde, ¿cierto? A la masa molecular. Ahí está, masa molecular. Entonces, lo que yo primero hice acá fue calcular mi masa molecular, por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Es hacer el paso de conversión a moles. Por lo tanto, yo voy a dedicarme, a ver, voy a ver si puedo tomar acá el lápiz. A ver, ¿puedo tomar otro color? Ahí sí. Voy a tomar la fórmula que viene acá con la conversión a moles. ¿Ya? Donde N está ahí, ¿cierto? Va a ser igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? Son 100 gramos. 100 gramos de agua dividido, por exagerado ahí, dividido, ¿cierto? La masa molecular. La masa 100 gramos dividido la masa molecular. La masa molecular son 18 gramos, ¿cierto? 18 gramos. Ah, ojo, como estoy trabajando con masa molecular, esto se habla en 18 gramos por mol. Entonces acá en la unidad me queda 18 gramos por mol. Por lo tanto, en esta división de 100 dividido 18, ¿cierto? Lo revisamos, vamos ahí a tomar los datos, ponemos acá 100 dividido en 18, esto me da 5.55. 5.55. Y eso que, bueno, eso igual es periódico, por lo tanto podría ser 5.56. Esto está truncado. Si yo lo dejara aproximado, sería 5.56 aproximado ahí a la centésima. Pero en este caso, ¿cierto? Vamos a hablar de 5.55 mol. ¿Ya? Igual está bien, 5.55, 5.56 se va a entender igual. Van a tener pequeñas variaciones en resultados finales, pero no son significativos para este tipo de ejercicios. Al menos ahora, más adelante, si es necesario, vamos a decir aproximamos o truncamos. Listo. Tengo aquí, por ejemplo, 5.55 moles, ¿ya? Determiné cuál es la masa molecular del agua. Entonces, yo sé que en 100 gramos de agua tengo 5.55 moles, podría poner acá, ¿cierto? De, de, de la molécula de agua. De la molécula de agua. ¿Ya? O podría decir 5.55 moles de agua. Ya en realidad es un tema de lenguaje y estoy dando las opciones para que después si lo encuentran por ahí no se compliquen. Ahora, distinto sería si me preguntaran por lo siguiente, no sé, por ejemplo, si me preguntan acá, ¿y cuál es el número de partículas? Número de partículas, voy a poner acá, ¿cierto? Número de partículas. Y esas partículas, aquí cuando hace referencia, serían las moléculas. ¿Ya? Serían las moléculas, porque estamos hablando de la molécula de agua. ¿Ya? Entonces, para poder determinar el número de partículas, yo tengo que tener lo siguiente. Por ejemplo, voy acá, el número de partículas va a ser igual a él, en este caso, a los moles, n, por mi número de Avogadro. Mi número, ¿cierto? De Avogadro. Esa es la A que está ahí arriba. ¿Cuál es mi número de Avogadro? Mi número de Avogadro es 6.022 por 10 elevado a la... Va, ahí sí. 10 elevado a la 23. Oye, quedó horrible ese 3. A ver. Falta práctica, chicos, falta práctica. Después de a poquito ya esto se va a empezar a regularizar. Entonces,
aplicando lo que está acá arriba. Si a mí me van a preguntar, por ejemplo, número de partículas, vamos a hablar sobre el número de partículas, pero de la molécula de agua, H2O. Por lo tanto, ¿cuántos moles hay? 5.55 por 6.022 por 10 elevado a la 23. ¿Ya? Aquí en este caso conviene trabajar solamente primero con los números que tengo acá conocidos. O en este caso, ¿cierto? Con donde tengo estos números acá, los decimales, ¿cierto? Los que son más fáciles de trabajar y dejar acá la potencia de 10, dejarla para el final. Entonces, voy a la calculadora y pongo 5.55 por 6.022. ¿Ya? Eso me va a dar el siguiente dígito. Acá, ¿cierto? Número de partículas me va a dar 33.42. Vamos a trabajar solamente con la centésima. 33.42. De hecho, 42.12, como ustedes quieran. Pero yo en este momento estoy truncando. Después, si yo les pido aproximar, tenemos que aproximar. 33.42 por 10 elevado a la 23. ¿Ya? Entonces, si a mí me preguntaran en todo este ejercicio cuántas moléculas de agua existen en 100 gramos de agua, en 100 gramos de agua existen 33.42 por 10 elevado a la 23 moléculas de agua. Y de hecho, para que esto esté en notación científica como corresponde, yo tengo que utilizar solamente acá, dejar el entero y todas las demás décimas, los decimales, tendría que dejar 3.342 por 10 elevado, como la coma la desplacé hacia la izquierda un espacio, me va a quedar por 10 elevado a la 24. Y ahora sí la notación científica está como corresponde. Cuando ustedes lo ven en algunas calculadoras de celular, en vez de decir por 10 elevado a 24, aparece 3.342 e 24. Y ese es como por 10 elevado a la 24. ¿Se entiende? Cualquiera de las dos fórmulas está correcta. Pero sin embargo, si a mí me preguntaran por notación científica, lo más correcto es lo que está acá abajo. ¿Ya? Recuerden que aquí hay hartas formas que nosotros podemos empezar a trabajar y podemos empezar a practicar. Yo solamente aquí tomé el ejemplo de la molécula de agua, pero por ejemplo, podemos tomarlo, ¿cierto? ¿Con cuánto? Con la sal, podemos tomar, ¿cierto? La clásica que habíamos hecho, eh, empezar a trabajar, por ejemplo, voy acá de nuevo. Chiquillos, ya me di cuenta que es como por el tema de la presentación, porque cuando trabajo con el modo presentación, cuando estoy en Meet, no me queda tan sensible el lápiz, pero aquí está como más sensible. Para poder grabar la clase tiene que ser así. A ver, me dan un segundo, voy a ver si está grabando. Después capaz que no se grabe. Ya. Entonces, por ejemplo, imaginémonos entonces que, no sé, hay una oferta en el supermercado y están los 2 kilos de sal pura, 2 kilos de NaCl, de cloruro de sodio. Primer paso, ¿cierto? Lo que tenía que hacer. Si me preguntan aquí cuántos moles hay ahí y cuántas moléculas de cloruro de sodio hay en 2 kilos, yo lo puedo determinar. Lo primero que tengo que hacer siempre es determinar la masa molecular. Voy a poner así, la masa molecular. M mayúscula, M minúscula, aunque se parece a una N, ¿cierto? Ahí. Masa molecular sería, el sodio pesa 23 y el cloro, estoy aproximando porque igual tiene unos decimales, y el cloro pesa 35.45. Lo vamos a dejar con 35. 23 más 35 me da 58 gramos por mol. Ahí está. Esa es la masa molecular de la sal. Ojo que esto y nosotros ya lo trabajamos y por algo esto es solamente un recuento. ¿Ya? Entonces dijimos que esto era 23 y esto es 58. ¿De dónde salen estos valores? De la tabla periódica, por si acaso. ¿Ya? En la tabla periódica hay uno ya debería estar más asociado con esto. Entonces, listo. Tengo mi masa molecular. Segundo, el triángulo. ¿Se recuerdan? El triángulo es esencial para poder trabajar. Masa, mol y masa molecular. ¿Ya? Entonces, ¿qué venía ahora? A calcular los moles. Los moles son, ¿cuánto es mi masa? 2 kilos. Para trabajar en este sistema, como aquí esto está expresado en gramos, yo tengo que pasar los kilos a gramos. Y para pasar
de kilos a gramos, yo tengo que multiplicar por ¿cuánto? Por 1000 para pasar de kilos a gramos. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría esto? Los moles son 2 por 1000, me quedarían acá arriba, 2000 gramos dividido la masa molecular en 58 gramos por mol. Veamos entonces en la calculadora. Aquí no hay problema de usar calculadora por si acaso. 2000 dividido en 58 me da 34.48. De nuevo acá el lápiz. Me da 34.48. ¿Qué cosa? Si arriba, acá tengo gramos y acá abajo tengo gramos, los gramos se simplifican, ¿cierto? Entonces la unidad va a estar expresada en 34.48 mol. Entonces, en 2 kilogramos de sal yo tengo 34.48 moles, ¿cierto? Voy a poner acá moles de NaCl, de cloruro de sodio. Ahora, nuevamente, si a mí me preguntaran por cuánto, ¿cuál es el número de partículas? El número, ¿cierto? De partículas. Estas partículas, ¿qué serían? Serían las moléculas, lo mismo. Esa sería, ¿cierto? La partícula, la molécula de sal, cloruro de sodio. ¿Ya? Está formado por un átomo de cloro y de sodio. Entonces, lo mismo. Vamos acá. El número de moléculas de cloruro de sodio, ahí está, va a ser igual a los moles. 34.48 por 6.022 por 10 elevado a la 23. Entonces, igual que antes, no, aquí el 10 elevado a la 23 no lo toco. Entonces, ese es el tema. No se pongan nerviosos cuando digan, hoy vamos a trabajar con potencias súper grandes, números súper grandes. 6.022 por 10 elevado a la 23 son 602.200 trillones de algo. Entonces es imposible. Por eso mejor trabajo con los valores que son mucho más accesibles para moverse acá. 34.48 por 6.022. 6.022. Eso va a ser igual a 207.64. Y ahora lo aproximé la centésima. Lo aproximé para qué. Porque es 638. ¿Dónde está? Se me perdió el lápiz. A ver. Ahí viene. Entonces, eso me va a dar acá. 207,64. 207,64. 207,64 por 10 elevado a la 23. ¿Ya? Entonces, ahí yo tengo en este caso 600, perdón, ¿cuánto puse ahí? 207, ¿sí? Ahí está. 207,64 por 10 elevado a la 23 moléculas de sal. Entonces yo puedo poner acá partículas o puedo poner acá moléculas de sal. Ahí está, NaCl. O si lo quiero nuevamente expresar en la notación ya mucho más definida, sería 2, fíjense, si está ahí 1, 2, lo moví dos espacios. 2,0764 por 10 elevado a ¿cuánto? Si la desplacé dos veces hacia acá, esto sería por 10 elevado a la 25. Moléculas de cloruro de sodio. ¿Ya? Oye, quedó, era como para hacer unos tickets ahí, ¿cierto? Ahí está. Y con eso ya tengo el número de partículas. Para eso, ¿cierto? Ya nos vamos como asociando con el tema del concepto de mol, etcétera. De hecho, la actividad que va a quedar acá programada una vez que esta clase usted la revise, yo creo que como a las 11, yo creo que va a aparecer ahí planificada la actividad, es que me determinen la cantidad de moles, ¿cierto? La cantidad de moles y la cantidad de partículas que hay en una determinada sustancia que yo les voy a dejar ahí. Para eso es súper importante aplicar los conceptos de masa molecular, el triángulo con las fórmulas que están acá arriba. ¿Dónde está? Se me pierde. Donde yo tengo los moles, masa molecular, perdón, la masa molecular y la masa. Eso recuerda ahí, ¿ya? Para los que todavía no lo recuerdan bien, esa que está ahí, la M, oh, ahí sí, la masa está expresada siempre
¿En qué lo vamos a expresar? En gramos. La masa molecular, esa que está ahí, la vamos a expresar en gramos por mol. Oye, que de verdad no sé qué pasa con el tema de la tablet. Y acá por último tenemos, ¿cierto? La N, que en ese caso solamente sería el concepto de mol. Ahí sí, el concepto de mol. La unidad de mol. Entonces, por ahí va a estar asociada la actividad. De hecho, ya lo que nos queda, mira, en esta presentación, todo lo que viene es trabajo de ese tipo. Y un dato importante, que yo sé que a lo mejor en esta clase yo no se los voy a pedir, ¿ya? Pero sin embargo acá es lo siguiente, tienen que considerar el siguiente dato, ¿ya? A ver, ahí está. En séptimo ustedes trabajaron con gases y habían unas iniciales que decían CN, CN, a ver, CNPT. A ver, ahí sí, CNPT. Condiciones normales de presión y temperatura, ¿ya? De acuerdo a eso, a las condiciones normales de presión y temperatura, nosotros vamos a establecer valores base para todo lo que hay que trabajar más adelante. Por ejemplo, las condiciones normales de presión y temperatura se van a dar siempre de 1 a 1 atm, de 1 atm a 1 atm de presión. Ya, queda un poco extraño ahí ese S1, pero la idea es que se entienda ahí. 1 atm. Y la temperatura. Los valores que se utilizan para temperatura, por lo general, las condiciones, en este caso, para trabajar con gases, se trabaja, ¿cierto?, a 0 Kelvin. Por ejemplo, de acuerdo a eso, había una fórmula del gas ideal que decía presión por volumen es igual a los moles N, N por R por T. Por ejemplo, si yo reemplazo los valores acá normales de presión y temperatura, los valores, ¿cierto? En este caso, las condiciones normales de presión y temperatura, presión va a ser 1 atm, volumen, volumen, ojo con esto, fíjense lo que va a pasar con el tema del volumen, lo voy a dejar en una incógnita. Los moles, voy a decir que es un mol por la constante 0.082. 0.0, esa constante universal no cambia, ¿ya? Por eso es esto que está acá. Y la temperatura que van a ser en este caso ¿cómo se llama? Si vamos a trabajar a 0 grados Celsius. Esto que está acá arriba no es 0 Kelvin, esto que está acá arriba es 0 grados Celsius. Entonces, 0 grados Celsius equivale a 273 Kelvin. Si yo, por ejemplo, tomo esto acá y quiero descubrir el volumen que va a tener un gas bajo estas condiciones, ¿cierto? A esta temperatura, a esta presión, etcétera, lo único que tengo que hacer es reemplazar. Por ejemplo, como acá esto es 1 atm, yo lo voy a expresar de la siguiente forma. Acá tengo. Esa constante también tiene una unidad. Si yo, por ejemplo, anoto todo lo que es la unidad de la constante, la unidad de la constante en este caso sería presión, sería atm por litro dividido en mol por Kelvin. Esa es la unidad de ese 0.082. Entonces, si yo tomo todos estos datos que está acá, multiplico 0.082 por 273, me va a dar 22.386. Acá arriba. Me va a dar 22.386. ¿Ya? 22.386. Si de hecho, ¿qué es lo que yo estoy descubriendo en este momento? Estoy tratando de descubrir el volumen. ¿Ya? Ahora, existe todo el ejercicio matemático en el cual las unidades se van a anular. Por ejemplo, acá tengo mol Kelvin, ¿cierto? Acá tengo atm. Mira, si yo voy de manera mucho más eh, rigurosa, voy a decir que acá tengo los moles, que son, por ejemplo, del mol, por la unidad de la constante, que habíamos dicho que era atm litro dividido mol por Kelvin, y la temperatura en que está expresada en
en Kelvin. Ahí está. Entonces, bajo ese concepto, ¿qué es lo que yo empiezo a hacer acá? Ah, y ojo, si estoy aplicando acá el inverso multiplicativo de este ATM, que aquí está multiplicando el inverso multiplicativo en la división. Un ATM. Ahí está. Y eso va a ser igual a X, que es lo mismo que el volumen. ¿Qué pasa con esto? Fíjense en las unidades. Mol se simplifica. Kelvin se simplifica. Y me está quedando, ¿cierto? ATM y litro. Simplifico la atmósfera y me está quedando en litros. Por lo tanto, yo justo estoy descubriendo acá mi volumen. Para ello se dice que cuando están todas estas condiciones, los gases asumen el volumen de 22.4 litros. Cuando se trabajan con estas condiciones, 0 grados Celsius y 1 atm. Entonces, cada vez que a ustedes les den estas condiciones normales de presión y temperatura, hay un nuevo valor que se va a integrar a esta constante que son 22.4 litros, ¿cierto? Cuando se trabaje con un gas que sea CNPT. ¿Qué quiere decir eso? 22.4 litros, siempre cuando yo tenga un mol, con estas condiciones que están acá. Ese valor es adicional porque lo vamos a trabajar más adelante. Entonces, a ver, creo que estamos listos. Parece que incluso me excedí un poquito, pero justo, no, ahí está justo 31 minutos. Así que, chiquillos, les voy a dejar una pequeña actividad. Espero que va a ser más fácil de lo que estuvimos trabajando acá. No, seguramente no va a ser con gases y la idea es que lo podamos trabajar la próxima clase, el próximo día martes, el 6. El martes 6 ya deberíamos conectarnos sin ningún problema. Yo solamente este martes no puedo por un tema de planificación y yo no sé cuánto me vaya a demorar, así que por lo mismo les dejo esto. Y cualquier duda, por favor, me escriben al correo. Recuerden que el trabajo que va a quedar es parte de los trabajos acumulativos que se van a empezar a sumar para poner la calificación adicional. Nosotros en química tenemos una nota de acumulativa de la serie de trabajos que hacemos, un trabajo adicional y además una nota actitudinal. Tres notas que deberíamos estar teniendo para poder terminar el semestre. Mucho más no podemos hacer porque tenemos, imagínense que tenemos media hora a la semana, que son como 2 horas y media al mes en promedio, porque hay unos meses que vamos a tener 2 horas solamente. Así que eso, ¿ya? Les pido paciencia, lo que viene es como, es mucha aplicación similar a lo que viene, ¿cierto? A lo que estábamos trabajando. Fíjense aquí, por ejemplo, se está hablando de 33.6 litros. Yo aplicando esos 22,4 litros, yo puedo sacar esa relación. Ahí está, 22,4 litros. ¿Cierto? Es lo mismo que estábamos hablando recién. Por lo tanto, igual puede que les suba esta presentación para que se acompañen un poco y esta presentación no la vamos a terminar en esta clase, vamos a seguir trabajando con ella el día 6. Así que por lo mismo, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, por favor, me avisan y me escriben un correo. La actividad va a ser fácil, pero háganla por favor, no se relajen y dejen todo para el final. ¿Ya? Con eso creo que estamos, así que cualquier duda me avisan y estamos al habla. Cuídense chiquillos, que estén bien. Nos estamos conectando. Chao, chao.